¿Qué ganas les tenía estas Speedgoat 5? Ya sabéis que soy uno de los grandes amantes, seguro que no soy el único, detrás de la cámara habrá muchos. Y es que de los creadores de las Speedgoat 4, de los creadores de las Evo Speedgoat, todas ellas las he probado yo, nace la Speedgoat 5. 291 gramos en la versión de hombre, 234 gramos en la versión de mujer, 4 milímetros de drop, como viene siendo habitual, y 150 euros. ¿Qué ofrecerán las zapatillas más polivalentes de Hoka? Ahora os lo cuento. Si entramos en el tipo de corredor, deciros que hay cambios importantes y aunque siguen siendo unas zapatillas muy polivalentes, respecto a la versión 4 seguramente han reducido a nivel de estructura, sujeción, este upper ofrecía yo creo que un extra de protección, etcétera, respecto al terreno. En cambio estamos buscando mayor ligereza, mayor transpirabilidad, dejando un poco de lado y sacrificando en cuanto a estructura y sujeción en los 360 grados. A mí la verdad es que el cambio me gusta. ¿Por qué? Porque veo que se han vuelto unas zapatillas algo más próximas seguramente a las Evo Speedgoat, que era uno de mis modelos favoritos y que seguramente dejen de hacer en el catálogo, y para ello han tenido que reducir, pues obviamente, en cuanto a estructura. Si sois corredores que buscáis una zapatilla polivalente pero a la vez de sensaciones dinámicas, con buena amortiguación, para tiradas largas, un poco para todo, yo creo que las Speedgoat 5 serán una muy buena opción, más dinámicas que las versiones anteriores y muy parecidas, sobre todo a nivel de dinamismo, seguramente más a la 2 y a la 3 versiones anteriores. Ya os digo, ¿por qué todo esto? Bueno, vamos a ir un poco por partes, pero sobre todo yo creo que uno de los grandes cambios se encuentra en el upper. Os lo cuento, upper totalmente rediseñado, mucho más maleable, mucho más adaptable, yo creo que más cómodo, aunque esto haga perder algo de sujeción, algo de estructura en general, pero un engineered mesh, como podéis ver, en los 360 grados, buscando también mejor transpirabilidad, y es que en la 4 quizá eran los puntos que fallaba. Mantienen la zona elástica en la zona delantera de los dedos, un poco para dar un poco más de amplitud. La horma, creo que respecto a la primera, la segunda y la tercera versión, ha aumentado. Seguramente respecto a la versión 4 tengo mis dudas, ¿vale? Pero respecto a las 3 primeras versiones es algo más, da un poco más de libertad en la zona de los dedos. Dejarle unos días pasar, porque yo el primer día que me las puse, hostia, han vuelto a ser más estrechas y no, se adapta bastante bien este upper, reduciendo, eso sí, como veis, estructura y protección en la puntera. Y un dato característico, a diferencia de las versiones anteriores, aquí las veis, es que fijaros en la zona del talón, este talón hacia atrás para un poco liberar la tensión en el tendón de Aquiles y facilitar, digamos, ponérnoslas y sacárnoslas. El primer día dije, ¿qué es esto? Y debo reconocer que es muy cómodo, me gusta, da un poco más de libertad en la zona del talón, perdiendo un pelín la sensación de que va encajado el talón en la zona trasera, pero para distancias largas yo la verdad es que me gusta, acolchados bastante generosos también en este sentido. Otra de las cosas que modifica respecto, si estáis buscando vuestras zapatillas de futuro con estas Speedgoat 5, es que el compuesto de la media suela, este CEMEVA, ¿no? Un EVA más reducido a nivel de ligereza, se mantiene muy parecido al de las 4, es decir, algo más de firmeza respecto a las versiones anteriores. Por una parte, echo en falta ese colchonaco, por la otra parte, debo reconocer que ganamos en estabilidad y ganamos en dinámica. Así que a mí me gusta, entiendo que no todo el mundo le gustará este cambio. Vamos a ver para qué distancias van ideales. Venga, vamos a ir. Siguen siendo unas zapatillas más orientadas a la larga distancias, no tengo ninguna duda. Aunque, sobre todo en esta versión, al igual que pasa con las Evo Speedgoat, ¿no? Que las tengo por aquí, son una zapatilla que incluso para distancias cortas yo me las pondría. Es decir, ahora me dices de hacer 25 kilómetros sobre el terreno que se adapte, que luego hablaremos de ello, con esta quinta versión, usaría estas. Si me dices de hacer un maratón, también. Y si me dices de hacer una ultra, quizás donde más encaje este tipo de modelos, también sus hermanas superiores como las Mafate, por ejemplo. Para distancias cortas, a lo mejor Cinal o Torrent podrían hacer buena opción también dentro de Hoka, pero yo creo que es una zapatilla muy polivalente y quizá en esta quinta versión más a nivel de distancias. Para media distancia y para larga distancia no tengo dudas que estas zapatillas serán sin duda
unas de mis elegidas, sobre todo por estos perfiles altos, buena amortiguación en todo momento. De momento no hemos apreciado compactación, aunque en versiones anteriores sí que es verdad que del primer día, ¿no?, al cabo de unos meses, de cuantos kilómetros, se ha compactado un poco, pero ofrece mucha comodidad. También os quería enseñar la plantilla y veis que es bastante minimalista. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un colchonajo detrás de los pies, así que interesante para distancias medias o largas. Para cortas, seguramente también para muchos de nosotros. Seguimos con la misma palabra, y es que versatilidad o polivalencia serían dos adjetivos que definirían muy bien estas Speedgoat 5. En el tema de la suela, por eso es uno de los secretos, unos tesoros bien guardados, y es que parece que no haya cambiado prácticamente, os lo voy a enseñar aquí, a nivel de diseño parece que no han cambiado prácticamente, fijaros, pero es que hay cambios pequeñitos, pero que a nivel de rendimiento suponen un antes y un después. Fijaros en la zona del talón, cambios por completo, y es que solían tener muchos problemas de durabilidad con esta pieza de aquí. De hecho, en las 4 la tengo bastante más tullido. Esta pieza de aquí, fijaros cómo se levantan las puntas, incluso esta parte de aquí ya se está levantando. ¿Qué han hecho? Pues modificarlo a este sistema triangular, que es una isleta separada respecto al resto del compuesto de la suela, pero con estos enganches laterales para ganar en durabilidad, y lo hace, lo consigue. Vamos a hacer más kilómetros y os voy a decir más conclusiones en la review después de más kilómetros. Ahora llevan 150 aproximadamente, pero os lo voy a dejar ahí escrito. Un detalle que sí que he tenido en cuenta, y este el Vibram Mega Grip ya me pasó en otras versiones, es que con 3 salidas ya tiene un desgaste que dices, hostia, se está desgastando bastante. Pero luego, después de estos 50-60 kilómetros, hace como un parón y se mantiene bastante durante el tiempo, ¿vale? Voy a ir informando también en respecto a esto. Otro de los cambios importantes, a ver si se aprecia aquí en la cámara, fijaros, es que los taqueados añaden unos escalones en toda la parte delantera y en toda la parte trasera para favorecer el agarre y la adherencia. También este Traction Lag, estos puntitos que tienen aquí en los taqueados para favorecer también el agarre. Se nota, y se nota mucho. La verdad es que creo que ganan en cuanto a agarre y adherencia respecto a versiones anteriores, y eran unas versiones que yo ya estaba bastante contento con este Vibram Mega Grip. Ya lo sabéis que añade Vibram Mega Grip desde sus inicios, bueno, desde la segunda versión, si no recuerdo mal, ¿vale? Y se mantiene. También este hueco de aquí lo han hecho más pequeño. ¿Por qué? Pues porque antes lo que pasaba a muchos de nosotros, había mucha parte descubierta y con piedras, palos, etcétera, se podría llegar a clavar. Yo he llegado a sacar de aquí cosas clavadas, y con este hueco un poco más reducido creo que en ese aspecto tendremos menos problemas. Eso sí, debo advertir de una cosa, y no me había pasado en las versiones anteriores, curiosamente. A ver si os ha pasado a alguno de vosotros, dejar aquí en los comentarios. El primer día y medio, ¿no? El primer día, segundo día que salí con ellas, tuve peores sensaciones que ahora mismo con un poco de desgaste. Es decir, el primer día, que además coincidió con zonas húmedas, etcétera, resbalé y tuve sensación de inseguridad que no me había pasado con otras Vibram Mega Grip. No sé si es porque llevan una lámina de protección nueva o lo que sea, pero es una suela que funciona mejor cuando lleva 5 o 6 días que cuando llevas 1 o 2 días, sobre todo en terrenos húmedos. Resbala, a cabo de un poco de tiempo se desgasta y entonces ya empieza a funcionar mejor. Me recuerda mucho a los neumáticos de bici o de moto, de coche, etcétera, que tienen estas láminas, creo que es parafina o algo así le llaman, que es protección. Así que me ha ocurrido lo mismo en este sentido. Dicho esto, polivalencia es donde vamos a usar estas zapatillas. Para larga distancia, si no sabéis en qué terrenos vais a encontrar, creo que es una muy buena opción. Para terrenos técnicos no es la opción ideal, que mucha gente lo preguntará. Yo creo que no, por otros temas, por upper desprotegido, por perfiles altos, inestabilidad del terreno, poca sensación con el terreno. Así que yo creo que para polivalentes. Quizá en este modelo, por lo que sería la suela, si tuviéramos un upper más estructurado, nos permitiría dar unos pasitos más en tecnicidad. Si te adaptas bien a ellas, puedes llegar a correr bien por terrenos técnicos, pero creo que no es la opción ideal. En definitiva, cambios sustanciales en estas Speedgoat 5, creo que muchos de ellos para favorecer la dinámica, hacer una zapatilla algo más rápida, algo menos tanqueta, mucho más ágil y un poco cogiendo y acercándonos al concepto Evo Speedgoat, pero sin dejar de lado
el modelo tradicional de las Speedgoat 4, su versión anterior. Un híbrido que han conseguido, desde mi punto de vista, excelente. No todo el mundo estará contento, lo entiendo. Han perdido estructura, han perdido protecciones a nivel de upper. El pie seguramente baila un poquito más con este upper a nivel de respecto a la versión 4, pero ganan en ligereza, ganan en dinamismo y para mí ganan mucho también a nivel de agarre y adherencia. ¿Qué opinión tenéis de ellas? ¿Las habéis probado? ¿Habéis probado versiones anteriores? ¿Os estáis preguntando si es una buena opción para vosotros? Dejad los comentarios aquí abajo y nosotros intentaremos responder a todos ellos. Como siempre, os animo a suscribiros aquí al canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!